Efectivamente es un tema muy interesante esto de aumentar extraarticularmente un ligamento cruzado anterior. Hemos observado ya anteriormente que existe algunas ciertas diferencias en cuanto al éxito de esta cirugía y esto trata de dirigirse a eso. En realidad los objetivos de la presentación es describir la anatomía de este ligamento, entre comillas o complejo que vamos a ver, cuándo realizarla y ver si estas técnicas de aumentación son beneficiosas, hay alguna diferencia entre ellas y discutir la técnica quirúrgica. Todos sabemos y ya he descrito anteriormente que la cirugía de ligamento cruzado anterior busca estabilizar la rodilla, busca evitar lesiones concomitantes como meniscos, cartílago y también obviamente una tasa de retorno al deporte. Pero recordemos que la lesión del ligamento cruzado anterior a veces no es aislada, eso no es muy frecuente. Ya nosotros en disecciones anatómicas hechas en el hospital hemos intentado tratar de aislar este complejo aparentemente como la imagen de su derecha, pero no hemos tenido mucho éxito, pero sí hemos tratado de encontrarlo. Y como mencionaron al inicio, pues ya el doctor Freddy Fu en el año 2018 nos mencionaba en un congreso el que me encuentre el ligamento anterolateral le pago $2,000, ¿no? Y eso nos dejaba a veces con muchas interrogantes, es si existe o no existe realmente. Si nos basamos en los estudios biomecánicos, observamos esta relación de este complejo lateral con el ligamento colateral lateral. De tal manera que si no los separamos, pues aparentemente no hay mucha variación en la transmisión de fuerzas al desplazamiento anteroposterior y a la rotación interna. Pero cuando hacemos incisiones para separar este complejo, vemos que sí hay una transmisión a través de este complejo lateral, lo cual nos dice indirectamente de que podría haber una estructura ahí que podría estar transmitiendo fuerzas en esos tipos de movimientos. Y bueno, ha habido estudios también del punto de vista anatomopatológico, donde aparentemente este complejo lateral tiene mucha similitud al ligamento glenohumeral inferior. Y en algunos casos, en estudios de microscopía electrónica, pues tiene mucha similitud con el ligamento colateral medial. Entonces, hay una estructura aparentemente, anatómicamente y biomecánicamente sí, podría ser. Tal es así que esta revisión sistemática de estudios anatómicos nos hablan acerca de que en aproximadamente 53 estudios cadavéricos, en un 82.8% sí se encontró la presencia de este complejo anterolateral, 74.1% en fetos e inclusive en 84.8% en resonancia, lo cual nos dice que aparentemente hay alguna estructura diferente que se comporta muy parecido a un ligamento y que está presente. Entonces vamos a ir desglosando esto, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones para hacer una aumentación, en este caso extraarticular? Vamos a comparar estas dos técnicas de aumentación y vamos a discutir la técnica quirúrgica. Al 2024 las indicaciones nos basamos mucho en los consensos internacionales. Ya en el año 2017 este grupo de expertos nos describieron estos parámetros para poder hacer una reconstrucción o una aumentación extraarticular, lo cual obviamente nos deja con muchas dudas de cómo decidimos cuándo o no cuándo hacerla. Estas indicaciones que han sido expresadas anteriormente tienen un fundamento muy claro en la literatura. Tienen diversos niveles de evidencia dependiendo de los estudios que usen, pero podemos describir rápidamente la edad, los knee abuser o los que hacen deporte de pivote, pivot shift mayor a 2, la laxitud ligamentaria, una revisión, un latman mayor a 7 milímetros comparado con la rodilla normal y un slot tibial. Pero la pregunta aquí viene, ¿cómo decidimos? ¿Existe alguna forma de cómo sumar estos factores para poder tomar una decisión correcta? El Stability Study ya del año 2019 nos expresaba ya un criterio, mejor dicho, una definición de alto riesgo de falla, teniendo en consideración la edad como un criterio mayor y los criterios menores, la participación en deportes de pivote, un pivot shift alto y una laxitud ligamentaria. Inclusive nos daba criterios de decisión. Pero, ¿esto realmente es así? Pues comparando con otro grupo de estudio que también planteaba la posibilidad de seguir este tipo de aumentaciones, vemos que los criterios difieren mucho entre sí. En este caso, como observamos en la diapositiva anterior, la edad era un criterio mayor. Pero en este grupo, el grupo Santi, pues nos habla que la edad no es un criterio mayor, sino es un criterio secundario y que consideran criterios mayores al pivot shift, a la fractura de Segond o, por ejemplo, a la revisión. Entonces, vemos cierta discrepancia en ambos grupos de estudio. Reponiéndonos algo un poco más actual, de repente, el año 2023, ya en Latinoamérica, se hizo un consenso latinoamericano del grupo del SLART, donde concatenaron estos estudios. Algo importante aquí es que los criterios de decisión que hemos visto en las diapositivas anteriores tenían un índice cualitativo, o sea, decidían en base a parámetros presentes o ausentes. En este caso, este consenso trata de cuantificar un poco más esto,
dándole scores o coeficientes de decisión. Y las sumatorias de estos scores nos daban diversos puntajes para poder decidir cuándo no era necesario, cuándo podría ser necesario y cuándo sí era recomendado. Lo importante aquí es que ellos agregan dos criterios adicionalmente a los mencionados: el déficit meniscal o el estatus meniscal y la temporalidad, que en este caso es la cronicidad, poniendo como punto de corte los 6 meses. Bueno, ya que hemos visto la parte de decisión o cuándo se debe hacer, ahora vamos a ver las diversas técnicas. La aumentación extraarticular principalmente tiene dos fuentes grandes, que es la tenodesis extraarticular y la reconstrucción del ligamento anterolateral. Cada uno de ellos con sus diferencias, pues obviamente las técnicas pueden ser, en el caso de la tenodesis extraarticular es una técnica abierta, generalmente es considerada no anatómica y los costos podrían ser menores a comparación de una técnica como que es la reconstrucción del ligamento anterolateral, donde usamos un poco más de estructuras, aumenta obviamente eso los costos y tiende a ser un poco más anatómica. Pero cuando hacemos la evaluación de la eficiencia de cada una de estas técnicas, por separado, por ejemplo, la tenodesis extraarticular en este estudio nivel de evidencia 1 nos muestra que sí tiene mucha eficiencia en cuanto a disminuir las tasas de fallo clínico y la laxitud residual y la rotura del injerto. En cuanto a la reconstrucción del ligamento anterolateral también, estudios de alto nivel de evidencia nos muestran que disminuyen la tasa de re-ruptura y la disminución de la laxitud rotatoria. Entonces, ambas técnicas son eficientes por separadas, aparentemente sí, pero cuando las comparamos, biomecánicamente en estudios cadavéricos, ambas técnicas aparentemente son comparables entre sí, biomecánicamente hablando. Por ejemplo, en ese estudio nosotros comparamos las reconstrucciones y las tenodesis y se acercan mucho a una rodilla nativa aparentemente. Pero cuando hablamos de los scores clínicos, existe una cierta diferencia en cuanto a un factor y que se le ha discutido mucho a la tenodesis extraarticular, el cual es la rigidez o el overconstraint o la hiperpresión lateral, que es lo único que este estudio encuentra, a diferencia de la reconstrucción del ligamento anterolateral, la cual no la tiene. Y eso es importante tenerlo en cuenta, pues estudios más actuales, nivel de evidencia 4 no es un nivel de evidencia muy alto, dicen que esto aparentemente no es un dato muy cierto, pues va a depender mucho de cómo fijemos la posición en la cual se hace y la fuerza que se ejerce al momento de hacer la fijación, que la vamos a ver más adelante en la técnica. La técnica quirúrgica que nosotros generalmente usamos es una tenodesis extraarticular, pero cuando uno empieza en este campo de las aumentaciones extraarticulares, pues si nosotros tenemos dos técnicas, podría llamarse que es algo simple, ¿no? Poder recordarlas, hacerlas. Pero actualmente hay muchas técnicas, tal es así que el panorama se va haciendo cada vez más sombrío, pues hay más técnicas que debemos de aprender y cada una posiblemente con diversas diferencias, lo cual nos hace que pues, nos pongamos a pensar mucho en hacerlas. La preparación prequirúrgica es importante al momento de hacer este tipo de aumentaciones y es importante tener los factores que hemos discutido anteriormente para poder hacer correctamente, bajo una correcta indicación, este tipo de técnicas. Nosotros generalmente, como les comenté, hacemos la tenodesis extraarticular, que es una técnica de Lemaire modificado. Generalmente aquí tenemos le damos un gran acápite a lo que es la posición. La posición debe permitirnos trabajar completamente y 360 grados alrededor de la rodilla, como ustedes ven en la imagen de su izquierda. Nos debe permitir trabajar sobre meniscos, ligamentos, etc. Debemos ubicar los puntos que vamos a usar. Generalmente los puntos que usamos son el epicóndilo lateral, el tubérculo de Gerdy y la cabeza del peroné. Tratamos de hacer una incisión en el punto intermedio entre estas dos estructuras, que es el epicóndilo y la cabeza del peroné, y hacemos una incisión que nos permita evidenciar completamente la banda iliotibial. ¿Para qué? Teniendo una muy buena vista de esta banda iliotibial, podemos hacer una toma de una banda posterior generalmente a la banda iliotibial, y eso nos permite tomar un buen injerto para poder hacer lo que es el efecto de la tenodesis. Cuando hablamos del tamaño y la longitud, generalmente usamos una medida de 1 centímetro o de 10 milímetros y tratamos de tomar el mayor injerto posible. Generalmente la literatura recomienda entre no menos de 8 y no más de 12 centímetros desde el punto más proximal hacia el tubérculo de Gerdy. Nosotros generalmente usamos suturas de alta resistencia de 20 a 30 milímetros desde el punto más proximal, y generalmente la medición que nos arroja este tipo de obtención de esta banda es de 7 milímetros.
Es muy importante, como les mencioné al inicio en los estudios biomecánicos, la relación que tiene esta tenodesis con el ligamento colateral lateral, y es importante aislarla para pasar esta tenodesis por debajo de este ligamento, lo cual hace de que la característica de este ligamento sea muy cercana a una isometría. Con esto no les digo que el ligamento anterolateral, bueno, la tenodesis sea isométrica, generalmente no lo es, pero si observamos en la imagen, si nosotros pasamos por encima del ligamento colateral lateral, pues nuestra variabilidad en longitud de este constructo va a ser mayor que si pasamos por debajo, como ustedes ven en la franja verde. En cuanto a la elección del túnel, tiene que ser posterior y proximal al epicondrio lateral o a la inserción del colateral lateral, de tal manera que nos permite alcanzar puntos un poco más isométricos. Es importante tener en cuenta que este constructo en general no es isométrico, no es considerado isométrico, pero hay que tratar de acercarnos a esa isometría para poder tener una buena tensión tanto en flexión como en extensión. Y un punto muy importante es la convergencia que pueden tener estos túneles con el túnel del ligamento cruzado anterior. Por eso es importante hacerlo bajo visión directa artroscópica y teniendo en cuenta ciertos ángulos tanto en el eje coronal como en el eje axial. Generalmente hablamos de 20 a 30 grados inclinados en el eje axial y 20 grados en el eje coronal, y de esa manera evitamos hacer confluencia de túneles. En cuanto a la fijación, nosotros una vez pasado el injerto a través del túnel que hemos realizado, fijamos con un tornillo, pero también puede fijarse con una grapa, como ustedes pueden ver en la imagen de su derecha. Adicionalmente hay otras técnicas, por ejemplo, cuando hay fisis abierta, donde usted puede hacer solamente un repliegue sobre el ligamento colateral lateral, que es la técnica de Arnold Cocker. Cuando hablamos del cierre es una parte muy importante, pues este tipo de cierre va a determinar que haya una sobreconstricción lateral. Por ende, nosotros recomendamos que sea una sutura separada para evitar riesgos de hematoma, protrusiones y constricción patelofemoral. En el postoperatorio nosotros hacemos un manejo muy similar al del ligamento cruzado anterior, y obviamente el tiempo o las restricciones que le damos a los pacientes va a depender de otros procedimientos concomitantes, como suturas meniscales o reparaciones del cartílago articular. Para concluir y llevar a casa, el ligamento anterolateral o el complejo anterolateral, mejor dicho, existe y se comporta como un ligamento diferente. Las indicaciones son muy variadas y actualmente tratamos de acercarnos a algo más cuantitativo para poder tomar mejores decisiones y que sean más sistematizadas. La tenodesis extraarticular y la reconstrucción del ligamento anterolateral tienen un control a mediano plazo sobre las tasas de falla y sobre el control rotacional, pero se menciona que clínicamente la tenodesis podría estar más relacionada a una sobreconstricción lateral, lo cual es discutible, y hay que tener ciertos aspectos técnicos, ¿no? El punto femoral debe ser posterior y proximal, el injerto debe pasar siempre por debajo del ligamento colateral lateral, recordar que no es un ligamento isométrico, pueden ustedes hacer las pruebas, pero no necesariamente tiene que ser algo isométrico, y la confluencia de túneles es muy importante, 30 grados en el eje axial y 20 en el coronal. La fijación es recomendable entre 30 a 60 grados, pero ustedes van a encontrar literatura reciente, el cual recomienda de que la fijación puede ser hasta en extensión completa o hasta en 10 grados. Y eso es con el objetivo de evitar una hiperpresión lateral en cuanto a tenodesis hablamos. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención y gracias.